Ahora vamos a ver los cambios que vamos a encontrar en un electrocardiograma de un paciente que tiene insuficiencia de la válvula pulmonar. Entonces, primero, como siempre, repasamos la circulación normal. La sangre regresa por las venas cavas, pasa a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, rama izquierda, rama derecha, de la arteria pulmonar pasa a los capilares pulmonares, y de los capilares pulmonares se regresa a las venas pulmonares. De las venas pulmonares la sangre pasa a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo pasa a la aorta y de ahí a las arterias periféricas. Eso es lo normal. Ahora vamos a ver qué pasa si un paciente tiene insuficiencia de la válvula pulmonar. Ya en videos anteriores vimos que insuficiencia es que la válvula no se cierra bien. Entonces aquí está la válvula pulmonar. Es la válvula pulmonar. Y cuando la válvula debería estar cerrada, que es durante la diástole ventricular, o sea, durante la relajación ventricular, la válvula no se va a cerrar bien. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la relajación ventricular, aparte de que la sangre se siga pues a lo largo de la arteria pulmonar, la sangre, como no se cerró la válvula, también se puede regresar al ventrículo derecho. Entonces, paso 1, esto sucede en la diástole y vamos a tener sangre de la arteria pulmonar que se va a regresar al ventrículo derecho. Entonces, paso 2, vamos a tener más sangre en el ventrículo derecho. Paso 3, si tenemos más sangre aquí en el ventrículo derecho, vamos a tener un aumento de la presión en el ventrículo derecho. Y si aumenta la presión en el ventrículo derecho, la respuesta compensatoria es tener hipertrofia del ventrículo derecho. Hipertrofia del ventrículo derecho. Ahora, si tenemos un aumento de la presión aquí en el ventrículo derecho, va a ser más difícil que la sangre pase de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Va a ser más difícil que la sangre pase de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y entonces, como mecanismo compensatorio, vamos a tener un aumento de la presión en la aurícula derecha. Y si aumenta la presión en la aurícula derecha, vamos a tener hipertrofia de la aurícula derecha. Hipertrofia de la aurícula derecha. Entonces, estos son los encuentros que vamos a tener en un electrocardiograma. Vamos a encontrar hipertrofia del ventrículo derecho, que se va a ver como que la R en V1 sea mayor a la S en V1, o que la R en V1 sea mayor a 0.7 milivolts. Y vamos a tener hipertrofia de la aurícula derecha, que se va a ver como que la P, la amplitud de la P en D2 o D3 o ABF sea mayor a 0.25 milivolts. Ahora es raro que, o tendrá que ser muy, muy, muy severo, que la insuficiencia que tengamos en la arteria, en la válvula pulmonar, porque la presión sigue en retrógrado. Esto es, finalmente va a aumentar la presión en las venas cavas, en la vena cava superior y en la vena cava inferior. Y como aumenta la presión, entonces, por ejemplo, vamos a tener ingurgitación de la vena yugular y vamos a tener hepatosplenomegalia, vamos a tener edema de los miembros inferiores, que esto ya está más específico en otros videos. Y así la presión puede seguir en retrógrado y finalmente terminar con aumento de la presión en las arterias y finalmente aumento de la presión en la aorta y aumento de la presión en el ventrículo izquierdo, pero eso ya es súper raro. Entonces, generalmente cuando tenemos trastornos de las válvulas del lado derecho, no se afectan las cavidades izquierdas.